Hola, buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez y seguramente me conozcas del canal de Academia de Energía Solar. Pues bien, en el día de hoy hemos preparado un vídeo súper interesante para el canal de Solo Profesional de la marca Fisher, donde estaremos hablando y comparando los microinversores con los inversores stream y donde veremos todas las ventajas principales que tienen los microinversores para abordar una determinada serie de tipos de instalaciones de autoconsumo. Sin duda, es un vídeo súper interesante, por lo que te recomendamos que te quedes hasta el final, que le des un buen like y que te suscribas ya. Vamos con el vídeo. Antes de entrar en materia, vamos a explicar primero qué es un inversor fotovoltaico, ya que se trata de unos elementos más importantes de las instalaciones de energía solar. Y es que, para que te hagas una idea, el inversor fotovoltaico es el dispositivo que está entre medias de los paneles fotovoltaicos y de tu vivienda, de forma que va a ser un poco el convertidor que va a adaptar esa corriente, esa energía que están produciendo tus paneles fotovoltaicos a la energía que tú necesitas en tu vivienda. Por explicártelo un poco mejor, al final tienes que tener en cuenta que los paneles fotovoltaicos que instales en los tejados de las viviendas son paneles fotovoltaicos que producen energía en corriente continua. Y esa energía en corriente continua no puedes utilizarla directamente en tu vivienda, ya que la vivienda seguramente se alimente a 230 monofásico y 50 Hz, o menos aquí en España. Y es por eso que necesitas de un elemento intermedio capaz de convertir esa energía de corriente continua que producen los paneles fotovoltaicos en energía de corriente alterna a 230 monofásico y 50 Hz para poder alimentar toda la instalación eléctrica de la vivienda. Y ese elemento es justo el inversor solar. Luego también es importante que entiendas que dentro de los inversores fotovoltaicos hay muchos tipos de inversores distintos. Podemos encontrar desde microinversores, inversores string, inversores multi-stream o incluso inversores centrales. Y la diferencia de estos al final es un poco el tamaño y la aplicación que se busca con ellos. Y es que estamos hablando que, por ejemplo, tanto los microinversores como los inversores string son típicamente utilizados en instalaciones de autoconsumo residencial, mientras que por otro lado los inversores multi-stream son más típicos en instalaciones de autoconsumo industrial. Y luego tenemos los inversores centrales, que son inversores súper grandes de 2, 3, 4 megavatios que se utilizan principalmente en instalaciones utility scale de generación fotovoltaica, lo que también conoces como huertos solares. Pues bien, en este vídeo de hoy vamos a centrarnos en lo primero que hemos comentado, en los microinversores, y vamos a ver una comparativa entre los microinversores con los inversores string y veremos también un poco cuáles son las ventajas que tienen y en qué situaciones son más recomendables que utilizar un inversor clásico string. Pues bien, antes de comenzar con esa parte de los microinversores, queremos un poco añadir información sobre las funcionalidades que tiene un inversor fotovoltaico dentro de la instalación de autoconsumo solar. Pues bien, si analizamos cuáles son las funcionalidades de un inversor solar, principalmente vamos a distinguir 4 funcionalidades. La primera es la más importante de todas, y es convertir la corriente continua proveniente de los paneles fotovoltaicos en corriente alterna para poder utilizarla en la vivienda. La segunda también es muy importante, se trata de sacar el máximo provecho a los paneles fotovoltaicos, y esto se hace con el seguimiento MPPT. El seguimiento MPPT que tiene el inversor fotovoltaico consiste en hacer que el panel solar trabaje en su punto en el que es capaz de sacar más potencia. Si analizamos la curva de un panel fotovoltaico, que te la estamos proyectando justo en pantalla, verás que hay infinitos puntos de funcionamiento. El panel fotovoltaico puede trabajar a distintas tensiones y a cada tensión tiene una corriente de salida. Pues bien, si hacemos el producto de esa corriente por esa tensión, tenemos esta otra curva que puedes ver en pantalla. Y en el punto este de aquí arriba, donde se ve que el panel es capaz de producir más potencia, es lo que se conoce como punto MPPT, que es Maximum Power Point. Pues bien, el inversor fotovoltaico, una de las funcionalidades que tiene que tener y que tiene que realizar es hacer que el string de paneles solares trabaje justo en este punto de aquí, y de esta forma poder garantizar que estamos aprovechando al máximo la instalación de paneles solares que se ha realizado. Funcionalidad número 3, monitorización de la instalación fotovoltaica. Y esto es un aspecto muy interesante, quizá no algo tan importante como el anterior, pero también que tiene cierta relevancia, y es que el inversor fotovoltaico permite monitorizar cuál está siendo la producción de la instalación fotovoltaica. Podemos saber qué potencia está teniendo de salida, cuál es la energía que ha generado durante las últimas X horas, cuál es la corriente, cuál es la tensión. Toda esa información podemos conseguirla a partir del inversor. Y lo bueno es que ya prácticamente casi todos los inversores de marcas relativamente conocidas tienen su plataforma web, donde tú directamente te puedes conectar y en esa plataforma web te puedes conectar a tu inversor fotovoltaico y puedes ver en directo cuánta potencia están produciendo tus paneles. Si tienes baterías también puedes ver cuánto estás cargando y puedes ver todo esto, que resulta muy interesante para poder monitorizar la instalación. Además también te permite detectar fallos tempranos, y es que si aparece algún fallo en la instalación fotovoltaica seguramente te aparezca ahí, oye, fallo 35, que ha habido un problema de este motivo en concreto. Pues tú rápidamente puedes detectarlo gracias a la monitorización de la instalación fotovoltaica mediante el inversor. Y luego también puedes detectar cuando hay pérdidas de producción
producción. Oye, por ejemplo, que ayer estuve produciendo 20 kilovatios hora y resulta que hoy hace el mismo sol que ayer y únicamente estoy produciendo 5 kilovatios hora. Oye, pues eres capaz de identificar que ahí puede haber un problema. Y eso es gracias a la monitorización de la instalación fotovoltaica con el inversor solar. Y luego la ventaja número 4 es que también permiten un control y gestión de la planta. Oye, que necesitamos reducir la potencia que estamos inyectando. Oye, pues podemos hacerlo desde el inversor fotovoltaico. Que tenemos que, por ejemplo, compensar la actividad de la vivienda. Pues también podemos hacerlo con el inversor solar. Nos permite una gestión energética de todo el sistema de autoconsumo fotovoltaico que es muy interesante. Pues bien, ahora que ya entendemos al detalle cómo funcionan los inversores fotovoltaicos, qué tipos de inversores hay y luego además también sabemos cuáles son sus funcionalidades, vamos a hablar de los microinversores, vamos a hablar de qué son, cómo funcionan y qué ventajas principales presentan comparado con otros inversores fotovoltaicos u otros tipos de inversores que comentábamos antes. Pues bien, si analizamos qué son los microinversores, son bastante similares a un inversor fotovoltaico normal, de hecho tiene el mismo nombre, lo único que tiene la parte de micro delante. ¿Y por qué? Porque son mucho más pequeños. Y es que si hablábamos de que 4 tipos de inversores principalmente, hablando de microinversores, inversores string, multi-string y centrales, si comparamos por ejemplo los microinversores con los inversores string, tenemos una comparación directa de potencia. Y es que mientras los inversores string se fabrican principalmente para conectar un string completo, que puede ser de 6 paneles, 8 paneles, 10 paneles o 12 paneles, el microinversor se fabrica específicamente para ir conectado a un panel fotovoltaico, de forma que tenemos un microinversor por panel solar. Y su funcionamiento es similar. Al final lo que estamos haciendo es que a partir de la energía generada por un panel fotovoltaico la transformamos en corriente alterna para inyectarla al sistema. Si analizamos por ejemplo una vivienda de 6 paneles donde estamos utilizando microinversores, cada uno de sus paneles fotovoltaicos llevará su propio microinversor, con lo cual al final lo que tenemos es un inversor solar pequeñito que conectamos a cada panel fotovoltaico de forma individualizada. Y ahora, un poco después de haber comentado esto, oye, si hace lo mismo pero es más pequeño, ¿qué ventajas tiene con respecto a un inversor normal o un inversor string? Pues bien, en el siguiente punto te lo comentamos. Si analizamos las ventajas de los microinversores, lo primero que tenemos que tener claro es que la aplicación fundamental de un microinversor es para autoconsumo residencial. No podemos llevarlo prácticamente en ningún caso a un autoconsumo industrial, ni muchísimo menos a un huerto solar. Con lo cual hay que centrarnos que los microinversores se dedican principalmente a los autoconsumos residenciales. Dentro de los autoconsumos residenciales tenemos que destacar que cuando utilizamos un microinversor vamos conectando un microinversor por panel fotovoltaico, con lo cual tenemos una instalación solar descentralizada, de forma que cada panel fotovoltaico por su propia cuenta es capaz de producir energía en corriente continua que luego va a ser transformada por su propio microinversor en energía alterna. Con lo cual tenemos, vamos a pensar por ejemplo que tenemos un sistema de 6 paneles, cada panel con su microinversor tendríamos 6 instalaciones fotovoltaicas individualizadas e independientes, de forma que si se me estropea una no me repercute sobre las otras. Y esto es una ventaja muy importante, ya que al final los inversores fotovoltaicos van a fallar. Y es positivo que si, oye, tengo 6 inversores fotovoltaicos, cada uno conectado a su panel solar, si me falla uno, pues continúo trabajando con el resto de los 5. Otra ventaja muy importante es que si recordamos de las funcionalidades del inversor fotovoltaico, una era la gestión del punto de máxima potencia del campo solar. Pues bien, si tenemos un microinversor por panel fotovoltaico, cada microinversor se encarga de gestionar de forma individualizada el punto de máxima potencia de su panel. ¿Qué ocurre normalmente en los inversores string? Lo que ocurre es que, oye, yo tengo un string de 10 paneles conectados en serie a la entrada de un inversor y lo que ocurre es que al final tengo una tensión resultante igual a la suma de las tensiones de cada uno de los paneles y tengo una corriente resultante igual a la corriente del panel de menor corriente. Con lo cual, si hay alguno de los paneles fotovoltaicos que da menos corriente que el resto, o bien porque estoy utilizando un panel solar diferente, o bien porque el panel fotovoltaico tiene algún defecto de fabricación, o bien porque ese panel fotovoltaico está sucio, por cualquier motivo. Pero si uno de esos 10 paneles fotovoltaicos produce menos corriente, eso me va a repercutir sobre la instalación completa y va a hacer que, si oye, ese panel está produciendo un 70% de la corriente, todo el resto de paneles produzcan un 70% de la corriente, con lo cual no tengo pérdidas sobre un solo panel, sino que tengo pérdidas sobre todo el sistema. Mientras que cuando utilizo microinversores, lo que estoy haciendo es individualizar el funcionamiento de cada panel, con lo cual ese problema no lo tengo. De forma que si yo tengo 10 paneles fotovoltaicos, cada uno con su microinversor, y un panel fotovoltaico está muy sucio y únicamente produce el 70% de su corriente, el resto de paneles fotovoltaicos con sus microinversores van a funcionar a máxima potencia, con lo cual la pérdida total del sistema es únicamente la de un panel fotovoltaico, mientras que con el inversor string la pérdida fotovoltaica era el 70% de todo el sistema. Y ahí tenemos una ventaja muy importante con los microinversores. Luego, muy relacionado con todo esto también está el tema de las sombras, y es que si por ejemplo tengo un inversor string con 10 paneles conectados en serie a esa entrada del inversor string, lo que puede llegar a ocurrir es que, oye, durante un momento del día hay un árbol que hace sombra en el primer panel o en el segundo panel o en el tercer panel, pero únicamente sombra en uno o dos paneles, y lo que va a ocurrir es que me va a bloquear por completo la producción del panel que está sombreado, y al haber un panel sombreado eso va a repercutir sobre el resto de la instalación y mi corriente resultante de todo ese string fotovoltaico va a ser cercana a cero, con lo cual por culpa de tener sombras en un panel me va a repercutir en la producción de toda la instalación fotovoltaica. Sin embargo, con el microinversor pasa lo mismo que comentábamos antes en la gestión del punto de máxima potencia de forma individualizada. Aquí cada panel fotovoltaico tiene su microinversor,
inversor, con lo cual si hay un panel que tiene sombra, ese panel no produce, pero el resto de paneles fotovoltaicos va a seguir produciendo a máxima potencia, y eso gracias a tener ese microinversor que va a individualizar el funcionamiento de la instalación, con lo cual en grandes términos ahí tenemos también otra mejora muy importante. Otra ventaja también estaría en las cubiertas, que tienen inclinaciones y orientaciones muy diversas, y es que al final cuando utilizas un inversor string que tiene únicamente un MPPT, eso te permite, o eso te obliga entre comillas, a instalar todos los paneles fotovoltaicos con la misma orientación y con la misma inclinación, para no repercutir en pérdidas de mismatch. Sin embargo, cuando tenemos un microinversor por cada panel fotovoltaico, no importa que un panel esté orientado hacia el este y el otro hacia el oeste y el otro hacia el sur, porque al final cada uno va a tener su gestión del punto de máxima potencia de forma individual, y eso al final lo que hace es que me da mucha más flexibilidad en tejados, en cubiertas que tienen muchas inclinaciones y muchas orientaciones. Con lo cual, imagínate, por ejemplo, tengo un tejado con 3 orientaciones y tengo una sur, una este y otra oeste. Pues bien, con los microinversores puedo poner 2 paneles fotovoltaicos en la cubierta sur, 2 paneles fotovoltaicos en la cubierta este, 2 en la cubierta oeste, y cada panel va a funcionar de forma independiente, maximizando su producción, y no me va a afectar eso de que tener mismatch o que un panel no esté orientado igual que otro. Ahí presento también una mejora muy importante y muy interesante en la producción global del sistema. Y luego, por supuesto, otra ventaja también muy interesante, y es que cuando hablábamos de las funcionalidades de los inversores solares, una era monitorizar la instalación solar. Claro, cuando tienes un inversor string, tú tienes que monitorizar la instalación completa. Sin embargo, cuando tienes un microinversor, tú monitorizas cada panel fotovoltaico, con lo cual sabes cuánto se está produciendo cada panel, y en el caso de que haya algún fallo en el panel vas a identificarlo súper rápidamente, porque vas a detectar, oye, tengo 10 paneles fotovoltaicos produciendo 340 vatios y luego de repente hay uno que me está produciendo únicamente 150. Pues rápidamente eres capaz de identificar el panel fotovoltaico que está funcionando mal, y eso es gracias a que el microinversor te permite monitorizar cada panel fotovoltaico de forma individualizada, permitiendo y reduciendo el tiempo de fallos de los paneles solares, y al menos dándote la posibilidad de identificarlos de forma mucho más rápida y mucho más sencilla. En Solo Profesional, marca comercial de Fisher, tiene una gran variedad de microinversores dentro de su catálogo de productos. Y así como puedes ver en pantalla, hay microinversores de marcas tan reconocidas como puede ser Enphase o como puede ser AP System. Y es por eso que si te interesa la tecnología, te invitamos a echarle un ojo a la página web, y ahí podrás encontrar el producto que mejor encaje con tu instalación de autoconsumo fotovoltaico. Además, otro punto muy importante es que en Solo Profesional ofrecen un soporte técnico al cliente muy importante y muy interesante, con lo cual cualquier tipo de duda que te pueda surgir, únicamente tienes que enviarnos un mail y preguntarnos. Por cierto, muy importante, te dejamos los links del catálogo de producto y de la página web justo aquí abajo, así como también nuestro mail para que nos envíes cualquier tipo de dudas en el caso de que te surja. Dicho todo esto, si te ha gustado el vídeo, danos un buen like, déjanos también en comentarios cualquier tipo de pregunta que tengas sobre este tipo de tecnología, y dicho esto, nos vemos con el próximo vídeo.